Mis padres fallecieron cuando tenía 17 años y me dejaron una enorme herencia, pero mi codicioso padrastro intentó quitarme todo. Hola a todos. Recientemente cumplí 18 años, algo que desesperadamente había deseado durante los últimos meses. Verán, mi padre murió cuando yo era un niño pequeño, creo que tenía 7 años. Tengo un recuerdo muy vago de él. Unos años después, mi madre se casó con mi padrastro. No sé por qué, pero nunca me sentí cómodo a su alrededor. Tenía un aire muy sospechoso. Siempre supe que no era el tipo de hombre que aparentaba ser frente a mi madre. Soy introvertido, más que hablar, me gusta observar a las personas. Así fue como concluí que no era la persona que aparentaba ser. Al principio traté de advertir a mi madre sobre él, pero ella desestimó mis sentimientos y me pidió que hiciera un esfuerzo para construir una relación con mi nueva familia. Pensaba que solo estaba celoso, y aunque lo estaba, mis preocupaciones también eran válidas. Tenía una hija, Marta, que era de mi edad. No nos llevábamos bien por razones obvias. Era una niña mimada y caprichosa que hacía berrinches desde el momento en que llegamos a su casa. Otra cosa que odiaba del segundo matrimonio de mi madre era que éramos nosotros quienes teníamos que hacer todos los sacrificios. Quiero decir, mi madre y yo tuvimos que mudarnos a su casa porque su princesa no quería dejar su hogar. Me trasladaron a su escuela porque sería más fácil para ellos recogernos y dejarnos a los dos al mismo tiempo. Ya saben lo que le pasa a un niño nuevo en una escuela. Además, Marta se unía a otros abusones y me molestaba. Le conté a mi madre, pero no sirvió de nada. Mi madre desestimó mis quejas y dijo que no intervendría en asuntos de hermanos. Además, me intimidaban aún más al día siguiente. Afortunadamente, pronto terminó. Era bueno en matemáticas, lo que me salvó el trasero, ya que ayudaba a otros niños durante el recreo. Pronto hice amigos y la situación mejoró para mí. Sin embargo, tenerla en la casa seguía siendo horrible. Me enojaba con mi madre por mostrarle tanto amor a Marta. Lo odiaba porque Marta no correspondía al amor de mi madre y, además, era grosera con ella. Le gritaba de vez en cuando diciéndole que no cruzara sus límites. Con el tiempo, me distancié de mi madre, ya que estaba más ocupada construyendo relaciones con su nuevo esposo e hijastra. Durante esa fase, me acerqué más a mis abuelos. Ellos tenían una casa grande con una piscina y un jardín enorme. Solía pasar la mayor parte de mis días libres de la escuela en casa de mis abuelos. Cuando Marta se enteró de la piscina, decidió acompañarme. Lo odiaba. Le dije a mi madre que no enviara a Marta conmigo porque no nos soportábamos. Ella me pidió que tomara esto como una forma de vincularme con ella. Le dije que no quería vincularme con ella porque era una persona horrible, pero mi madre me pedía que fuera la persona madura y comenzara a ser bueno. Yo solo era 4 meses mayor que Marta y, sin embargo, mi madre me pedía que hiciera concesiones porque aparentemente yo era demasiado joven para rebelarme. Así que, la mayoría de las veces, tenía que aguantarme. Marta no estaba apegada a mis abuelos, la única razón por la que quería ir allí era por la piscina. Era una niña malvada y siempre se salía con la suya con sus travesuras. Su padre la mimaba hasta el extremo y mi madre prefería mirar para otro lado. Pero mis abuelos podían ver a través de su fachada linda y tonta. La ponían en su lugar si cruzaba la línea. Para mis abuelos, yo era el único que verdaderamente era de su familia. Era natural que fueran protectores conmigo. Verán, mi padre era el único hijo de mis abuelos, por lo que no tuvieron que invertir mucho en criar a otros niños. Habían invertido en algunas propiedades a lo largo de los años que se habían revalorizado con el tiempo. Tenían un administrador de activos para manejar todo porque no eran capaces de hacerlo por sí mismos. Mi padrastro trabajaba como gerente de cuentas en un banco privado, por lo que tenía experiencia en asuntos financieros. Mi madre lo recomendó a mis abuelos. Inicialmente, se negaron, pero eventualmente mi padrastro pudo ganarse su confianza y mis abuelos lo contrataron para administrar sus activos. No estaba contento con su decisión de dejar que mi padrastro manejara sus activos, pero era un joven, ¿quién me escucharía en asuntos de dinero? Se esforzaba mucho en impresionar a mis abuelos y ponerse una máscara de caballero. Yo podía ver a través de su actuación. Solo esperaba cumplir 18 años para poder vivir mi vida por mi cuenta. Sin embargo, cuando tenía 17 años, mi madre se fue con mis abuelos a un viaje de un mes. Se suponía que era un viaje familiar, pero desafortunadamente, nuestras pruebas de secundaria se pospusieron y tuvimos que quedarnos. Mi padrastro optó por quedarse y cuidarnos. Odiaba tenerlo en la casa.
mostraba sus verdaderos colores cuando mi madre no estaba cerca. Mis pruebas terminaron en una semana. Para evitar verlo, conseguí un trabajo a tiempo parcial en una tienda de comestibles. Solo llegaba a casa por la noche. Intentó controlarme, preguntándome dónde había estado pasando mis días. Dijo que como mi tutor legal, tenía derecho a vigilarme. Tutor legal, mi trasero. Le dije que mi madre era mi tutora legal y sabía dónde estaba pasando mis días, así que no necesitaba decirle a él. No le gustó mi firmeza. Sin embargo, mi arrogancia duró poco porque una semana después recibí la noticia de que mi madre y mis abuelos habían muerto en un accidente de coche. Me sentí tan horrible que no podía aceptar la verdad. Tardaron 2 días en trasladar sus cuerpos sin vida a nuestra casa. Cada segundo de esos días, rezaba para que fueran personas diferentes y no ellos. Dicen que la negación es la primera etapa del duelo. Estaba en negación de que algo tan horrendo me hubiera sucedido. Esperaba que ocurriera algún milagro y aparecieran diciendo que estaban vivos. Estaba en una zona diferente durante esos 2 días. Me negaba a aceptar que ya no estaban. La familia de mi madre vino a apoyarme, pero me negué a aceptar las condolencias de nadie hasta que vi los cuerpos sin vida de mi familia por mí mismo. Corrí a mi habitación y me encerré durante días. Estaba enojado con ellos por dejarme solo con este hombre malvado. Estaba enojado con Dios, enojado con mi padre, enojado con mi madre, enojado con mis abuelos. ¿Cómo pudieron? Simplemente no podía soportar ese dolor. Mi tío me ayudó mucho a navegar por todo esto. Estaba tan afligido que no pude decir una palabra en su funeral. Mi padrastro les dio una despedida honorable. El hecho de que todos aquellos que consideraba mi familia se fueran juntos y la peor parte era que se lo dejaron a un hombre a quien más odiaba. Después del funeral, un abogado se acercó a mí. Nunca había conocido a un abogado antes. Mi madre no tenía grandes activos, tenía un trabajo normal. Tenía una casa que había vendido antes de mudarse a la casa de mi padrastro. Había dinero del seguro y todo, pero no tenía muchas esperanzas al respecto debido a su profundo amor por mi padrastro y Marta. Tenía razón, según el testamento de mi madre, el 75% de los activos, que eran su seguro y el dinero que quedaba en la cuenta bancaria, irían a mi padrastro y yo recibiría el 25% restante. Sin embargo, el verdadero espectáculo comenzó cuando el abogado leyó el testamento de mi abuelo. Según este, el 20% iría a la caridad y el 80% restante se dividiría entre mi madre y yo. En caso de que uno de nosotros muriera, su parte iría al otro. Y en circunstancias imprevistas, si ambos moríamos, toda la herencia iría a la caridad. En este caso, la parte de mi madre sería heredada por mí, lo que me convertía en el dueño del 80% de la riqueza. Sin embargo, había una cláusula que dictaba que solo podría tener la posesión del activo después de cumplir 18 años. Hasta entonces, el activo sería controlado por mi tutor legal, que era mi madre. Ahora que mi madre no estaba, mi tutor legal sería mi padrastro, lo quisiera o no. La responsabilidad de cuidar la riqueza de mis abuelos superó mi dolor hasta cierto punto. Además, tuve que lidiar con la avaricia de mi padrastro, por lo que la tristeza quedó en segundo plano. Sin mencionar que mi padrastro no estaba contento de verme convertirme en millonario de la noche a la mañana. Su comportamiento hacia mí cambió por completo. Actuaba como la persona más cariñosa del mundo, el mismo acto que solía mostrar frente a mi madre y abuelos en los primeros días. Solía encerrarme en mi habitación. Me traía comida y sopa y llamaba a mi puerta a menudo para ver cómo estaba. Sospechaba de sus intenciones, pero en lugar de confrontarlo directamente, esperé a que hiciera su movimiento. Sabía que no podría mantener ese acto por mucho tiempo. Una semana después del funeral, sacó a relucir el tema de la herencia. Me dijo, como sabes, solía manejar los activos de tus abuelos. Lamentablemente, ya no están. Para continuar mi trabajo, necesitaría que firmaras estos documentos para la aprobación. Era demasiado abrumador para mí. Tenía miedo de que explotara mi vulnerabilidad. Había visto y leído demasiada ficción donde el personaje principal pierde todo al firmar documentos no verificados. Así que le pregunté si este documento sería para volver a contratarlo como administrador de activos. Se sorprendió por mi pregunta, tal vez no lo esperaba. Dijo que en parte sí. Yo dije, ¿cuál es la totalidad de esto? Respondió que era demasiado joven para entenderlo. Insistí en que me lo explicara o no firmaría nada. Dijo que estas cosas eran demasiado complicadas para un joven de 17 años, pero que intentaría darme una explicación sencilla para que entendiera.
Dijo, en ausencia de tu madre, soy tu tutor legal indiscutido. Justo, así que debería entregarle la herencia para que la manejara, ya que tenía experiencia en asuntos financieros. No solo la mantendría segura, sino que también la haría crecer para mí. Aclaré, ¿quieres que te dé acceso para manejar mi dinero, verdad? Respondió, bueno, un poco diferente. Para simplificar las complejidades, me gustaría que transfirieras todo a mi nombre. Perdí la cabeza. Había estado ocultando su avaricia bajo jerga complicada, pero cuando lo desglosé para él, no tuvo más remedio que admitir sus verdaderas intenciones. Le dejé más claro que entendía todo. Le pregunté, ¿entonces quieres poseer la riqueza de mis abuelos, verdad? Entendió que estaba sorprendido, es por tu propio bien, te ayudaré a hacerlo crecer. Le dije, puedes hacerlo siendo mi administrador, ¿por qué tienes que ser el propietario? Respondió, eres adolescente, estás lleno de hormonas. El dinero es conocido por sacar lo peor de una persona. ¿Qué pasa si te metes con la compañía equivocada y vacías la riqueza de tu familia? Así que es mejor que yo la proteja para ti. Rodé los ojos y él dijo, ¿sabes cómo las mujeres casan hombres por dinero? ¿Qué pasa si una chica te atrapa en matrimonio y luego te divorcia y se lleva toda tu riqueza como pensión alimenticia? Eres demasiado ingenuo para el mundo cruel que hay fuera. Saqué mi teléfono y busqué la ley sobre el acuerdo prenupcial. No se dio cuenta de que podía ver a través de su BS. Dijo, si crees que podrás esquivar todas esas balas, piensa en tus familiares y amigos que intentarían manipularte y explotarte por el dinero. Le respondí, me alegro de que hayas sacado este tema. Si hay alguien que me está manipulando ahora, eres tú. No soy un tonto para caer en tu máscara pretenciosa. ¿Piensas que soy un idiota, como tu hija boba? Pero ten en cuenta que no lo soy. Puedo tener 17 años y puede que no tenga experiencia en asuntos de dinero, pero tengo la inteligencia para diferenciar entre la realidad y una fachada. Así que aléjate, no obtendrás nada de aquí. Se fue ese día, pero intentó convencerme nuevamente. Pero me mantuve firme y dije un rotundo no. No iba a transferir ninguna parte de la herencia a él. Finalmente, se volvió amargo hacia mí. Comenzó a contarme los favores que había hecho por mí. Dijo que me había dado comida y refugio, se casó con mi madre, me dio su apellido y me amó como a su hijo. Le dije que cortara la tontería, que aún así era un no de mi parte. Lentamente, las manipulaciones se convirtieron en discusiones y pronto se volvieron violentas, donde ambos gritábamos el uno al otro. Una mañana, se volvió tan severo que me empujó fuera de la casa y me encerró fuera. Vi terror en sus ojos ese día. Sentí que estaba a un paso de ser dañado físicamente. Le conté a mi amigo sobre esto y me advirtió. Aunque mi padrastro no ganaba nada con mi muerte, todo iría a la caridad, pero ¿qué pasa si planea algo sucio para quedarse con la herencia? El dinero es capaz de sacar lo peor de las personas. Al día siguiente, cuando no estaba en casa, volví, empacó mis cosas y me fui. Le di mis dispositivos a mi amigo a cambio de que me dejara vivir con él durante 4 meses. Mientras tanto, le dije a mi padrastro que estaba viviendo con mi tío materno en caso de que me denunciara como desaparecido. Me envió un mensaje de texto diciéndome que tuviera cuidado y que no me dejaría manipular ni daría mi riqueza. Sin embargo, en mi cumpleaños número 18, mi tío materno se acercó a mí preguntándome cómo estaba, pero no mencionó nada sobre el dinero. Luego visité al abogado de mi abuelo, quien inició la transferencia de activos a mi nombre. Me pidió que hiciera un testamento para proteger mis intereses. Lo hice. La cuestión es que, ahora que legalmente poseo todo y mi padrastro esperemos que no pueda hacer trucos, ¿sería prudente contratarlo como administrador de activos? Tengo un entendimiento muy limitado de todo esto. Además, estoy preparándome para mi admisión universitaria. Necesito a alguien que cuide de mi riqueza. Así que, en lugar de contratar a alguien desconocido, ¿apuesto por mi padrastro? Actualización, perdón por no actualizar esto antes. He estado muy ocupado manejando muchas responsabilidades. Como mencioné, estuve viviendo con mi amigo hasta que cumplí 18 años y los activos se transfirieron a mi nombre. Mi abogado me recomendó un administrador de activos. Me mudé a la casa de mis abuelos por un tiempo, pero la casa era demasiado grande para mí, así que la alquilé y me mudé a un departamento seguro. Mi padrastro estaba furioso cuando le dije que lo estaba despidiendo. Había estado manejando todo hasta entonces. Intentó manipularme diciendo que el abogado tenía un motivo oculto detrás de esta recomendación. Aún así, seguí mis instintos y contraté a un profesional.
Luego supe por qué mi padrastro estaba empujando tan fuerte para no contratar a otra persona. Mi administrador de cuentas reportó discrepancias en la contabilidad. Insinuó la posibilidad de lavado de dinero. Cuando mi padrastro se dio cuenta de que sería descubierto, presentó un caso para anular el testamento para desviar la atención. Su caso no tenía mérito. Sabía que no ganaría, pero lo hizo solo para desviar mi atención del caso de lavado de dinero. Sin embargo, no perdí la compostura y lo demandé por fraude. Se ordenó una investigación neutral y exhaustiva. La computadora portátil y las tabletas de mi padrastro fueron confiscadas. Su cuenta bancaria fue congelada y se le ordenó no salir de la ciudad hasta que la investigación terminara. Resultó que mi padrastro había estado malversando fondos de las propiedades de mis abuelos. Perdió ambas demandas. Su solicitud para anular el testamento fue desestimada el primer día de la audiencia. Para la demanda de lavado de dinero presentada por mí, hizo todo lo posible por defenderse, pero no pudo. Sus actividades turbias no eran nuevas. Lo había estado haciendo desde que mis abuelos lo contrataron. Después de su muerte, pensó que tenía manos libres y se llevó un total de 150.000 a través de todos los activos. Sin embargo, cuando se dio cuenta de que no era fácil de manipular, intentó cubrirse y devolver algo de dinero para llenar los huecos, pero era una brecha demasiado grande para cubrir. El tribunal le ordenó pagar todo el dinero que había malversado. Fue fuertemente multado para intercambiar su tiempo de prisión. No solo esto, se le ordenó pagarme los cargos del caso judicial. Todo lo que recibió del testamento de mi madre se fue en pagar la multa y la compensación. Al final, apenas le quedaba nada más que una deuda enorme. Finalmente tuvo que vender su casa para pagar los 150.000 que había malversado de las propiedades de mi abuelo. Hice que todo esto sonara tan fácil, pero créanme, no lo fue. Cuando lo presioné con el caso de lavado de dinero, tuve que enfrentar muchas dificultades por parte de él. Intentó todos los trucos para alejarme, desde manipularme para que pensara que no era capaz de manejar todo solo y que necesitaba un tutor, hasta hacerme sentir culpable de que mi madre estaría tan herida al saber que demandé a su esposo. Lo hizo todo. Era tan bueno en eso. En un momento, realmente comencé a cuestionarme si realmente sería capaz de manejar todo solo o si necesitaba un arsenal conmigo. Si ninguno de estos trucos funcionaba, intentaba amenazarme. Durante muchos días, sentí que alguien me seguía. Recibía notas de amenaza pegadas en la ventana de mi coche. No podía hacer nada porque no había evidencia de que fuera él. Cuando lo confronté, se rió malvadamente y dijo que tal vez debería estar alerta. No es nuevo que la gente sea asesinada por dinero. Fue entonces cuando dejé la casa de mis abuelos y me mudé a un apartamento. Me sentía inseguro en una casa grande. Un apartamento parecía mucho más seguro. No solo él, sino su hija perdedora también vino detrás de mí. No era tan lista como su padre, que no dejaba huellas de sus amenazas. Esta tonta vino directamente a mi puerta. Me gritó por llevarlos a la calle. Le dije, ahora entenderás cómo se siente dejar tu casa. ¿Recuerdas cómo solías burlarte de mí cuando lloraba porque mi madre vendió nuestra casa? El karma es una perra, ¿sabes? Me llamó de todo y le devolví los insultos. Se enfureció tanto que intentó golpearme en la cara. Esquivó y solté a mi perro sobre ella. Se fue con moretones y heridas del encuentro con mi perro. Los perros son muy leales. Sin embargo, después de que el tribunal falló a mi favor, mi abogado me pidió que obtuviera una orden de alejamiento contra ellos con referencia a los incidentes que me estaban ocurriendo, mensajes de amenaza, etc. Logré obtener una orden de alejamiento temporal por 6 meses porque no tienen antecedentes penales y no había evidencia, excepto por el incidente de Marta en mi puerta. Han pasado casi 4 meses desde que todo esto terminó. Me he matriculado en una escuela de pregrado. Por cierto, estoy estudiando Derecho. Siento que necesitaré conocer la ley para manejar la riqueza, así que, ¿qué mejor que ahorrar los honorarios de un abogado? También estoy planeando tomar un curso intensivo sobre inversiones y finanzas para entender lo que hace mi administrador de cuentas. Ahora no tengo otra opción que confiar en él ciegamente. En resumen, la vida ha mejorado. Gracias a todos por la empatía y el amor.